Bienvenidos todos una noche más a Relatos de la Historia, vuestra librería favorita de personajes, no sé cómo podríamos llamarlo. En cualquier caso, yo os doy cordialmente la bienvenida. Como siempre, soy Marta, vuestra locutora de confianza, y no quiero complicaros más la vida porque el personaje de hoy es uno que casi todos conocemos, pero cuya historia interna, lo que hay detrás del personaje, tiene mucho interés y mucha chicha, y creo que os puede gustar. Es una petición que tenéis que agradecerle al usuario GGS, no sé cómo se llama, lo siento mucho, de iVoox, que me pidió que contase la historia de la reina medieval por antonomasia, una mujer que gobernó en Francia y en Inglaterra, pero que también fue una señora feudal en toda regla. Nos referimos, por supuesto, a Leonor de Aquitania, esa mujer que tiene una leyenda de trovadores, caballeros y damas a su espalda. Leonor nació en Poitiers, en Aquitania, en el año 1122, siendo hija de Guillermo X, duque de Aquitania, y de su esposa, Leonor de Châtellerault, espero haberlo dicho más o menos bien. De manera que nace en la primera mitad del siglo XII, en Europa occidental, muy lejos del Mediterráneo, que sin embargo es la órbita con la que se la suele relacionar. Pero en un mundo donde los transportes no son tan rápidos como los de ahora y moverte de una ciudad a otra podía llevar días o semanas, a veces incluso meses si la distancia era lo bastante grande, la distancia entre la costa y el interior podía ser muy grande y eso afectaba tanto a niveles logísticos como a niveles estéticos. Cómo se presentaban los campesinos, nobles y gente en general de una zona más costera, más cosmopolita, más comercial, y una zona que no lo era tanto o que tenía un comercio más propio de tierra. Es diferente, es lejano, y a veces hasta las tradiciones literarias viajaban más despacio que ahora, que cuando sale un libro nuevo publicado en un idioma, lo más común es que si es lo bastante famoso, al mes o incluso a las semanas lo tengamos ya listo en otro idioma. Y sí, estoy hablando de libros porque el programa de hoy es muy literario. Leonor, ya desde niña, recibió una educación esmerada para su época. Era una mujer capaz de leer y escribir, que eso no era cosa menor en la época, pero también hay quien rumorea que recibió nociones de latín, de griego, de occitano y de lenguas de la zona, además de la suya propia natal. Sino también es literario porque Leonor y todo su entorno, toda su gente, forman parte de la historia de la literatura medieval y universal de distintas maneras que os voy a ir señalando si os parece. Pero ahora, lo importante, Leonor se cría en la corte de su padre, junto con sus dos hermanos, llamados Petronila, aunque algunas fuentes también la llaman Alix, y su hermano Guillermo, que en principio era el heredero de su padre a gobernar los territorios de Aquitania y Guyena, que eran dos ducados, y Gascuña, que era un condado. Si los miráis en el mapa, son lugares que están pegados a la costa oeste de Francia, pero que sin embargo son muy extensos. Son 3 territorios que ocupan buena parte de lo que es la mitad sur de Francia. Una herencia que era todavía más jugosa si nos paramos a pensar que desde los tiempos de los carolingios en el siglo IX, la dinastía a la que pertenecía Carlomagno, y más concretamente, si nos movemos un poquito más hacia adelante, desde tiempos de Hugo Capeto, que sería nombrado como primer rey de francos, después de haber sido duque de Francos, en el siglo X, nunca había habido un rey de Francia que gobernase sobre la mayor parte del territorio. Todo lo que a día de hoy conocemos como Francia estaba dividido entre condados, ducados, principados, que pertenecían a distintas familias nobiliarias. Soy consciente que os he hablado de ello en otras ocasiones, pero cuando lo he hecho considero que me he referido a épocas más posteriores, cuando el poder de la dinastía francesa, la Casa de los Capeto, ya tenía un poder más extendido sobre todo el reino, o por lo menos ya daba muestras de querer tenerlo.
la época de Leonor de Aquitania es la época del inicio de una ambición que tienen los reyes de Francia de conseguir hacerse con todo el territorio, poco a poco, uno por uno, pero encuentran distintas formas de hacerlo, y no siempre van a ser a través de la guerra. Si el hermano de Leonor, Guillermo, hubiera sobrevivido hasta la edad adulta y se hubiese convertido en el gran duque de Aquitania, que es lo que se esperaba, probablemente habrían terminado en guerra o en algún tipo de tensión con los reyes de Francia, que gobernaban en la zona norte, en lo que prácticamente serían, o que podríamos considerar a día de hoy, islitas perdidas entre la zona de París. Pero como Guillermo falleció cuando Leonor tenía 8 años, entonces las cosas cambiaron, porque fue una mujer la heredera a estos ricos, importantes y sobre todo extensos territorios franceses. Ella iba a convertirse en la legítima señora de todo lo que pertenecía a su padre, y era algo que cuando ocurría en una familia de este tipo, con una familia como era la de los Poitiers, podía considerarse de distintas formas. Hay quien lo vería un problema, porque con toda probabilidad, cuando la heredera se casase, las tierras que eran de su familia pasarían a pertenecer a su marido y por tanto el dominio pasaría a ser parte de otro apellido, de otra familia. Pero también cabía la posibilidad, que es lo que Leonor tuvo muy presente desde siempre, que si la heredera era lo bastante inteligente, tenía un hijo y de alguna manera su marido no perturbaba demasiado o incluso llegaba a desaparecer a tiempo, ella podía ejercer con todo el derecho el dominio sobre un territorio, justificándose en que era la madre del nuevo heredero, en que era la que debía gobernar mientras que su hijo no pudiese, y una vez su hijo era lo bastante mayor, si ella había sido capaz de educarlo, buscaría su consejo, el consejo de la madre, el consejo de la mujer que era vista por todos los habitantes de dicho territorio como la legítima señora, aquella que de alguna manera tenía el prestigio familiar. Así pues, damos un salto temporal una vez más y nos plantamos 5 años más tarde, en 1137, cuando Leonor cuenta con solo 13 años de edad, que sí era una niña, pero para los ojos de la época ya no era tan niña. En ese momento su padre, el duque de Aquitania, Guillermo X, fallece a mitad de una peregrinación hacia Santiago de Compostela, hacia nuestras tierras españolas en Galicia, aunque en aquel momento no se llamaban España. De forma que la niña se convierte en una de las mujeres más codiciadas del reino de forma definitiva. Pero un poquito antes de que hubiese fallecido su padre, había acordado un matrimonio entre Leonor y el futuro heredero a la corona de Francia, un niño llamado Luis, heredero de la dinastía de los Capeto, que llevaba gobernando desde tiempos de Hugo Capeto en el siglo X, pero que estaban emparentados de forma lejana con los mismísimos carolingios, con Carlomagno, y si bien los reyes de Francia no tenían ni por asomo la mayor parte de las tierras a su disposición, ni tampoco tenían la obediencia de todos sus señores, sí que contaban con un prestigio y un linaje intachable, incapaz de ser censurado o de ser cuestionado. Siempre había habido un hombre en la familia Capeto para suceder al anterior, de manera que la dinastía no se había interrumpido en varios siglos. Y Leonor ahora iba a pasar a formar parte de esa familia, pero tenía que actuar rápido, porque el heredero, Luis, está claro que lo que buscaba era sus tierras, y no a ella, por lo que si Leonor quería mantener la hegemonía y el dominio sobre sus tierras, tenía que ser inteligente. Así, el matrimonio se produjo en el año 1137 en la Catedral de San Andrés de Burdeos, en territorios de Leonor. Ya eso marca un precedente, pues la boda se celebra en el lugar de donde procede la novia. Pero Leonor no se convertirá en reina de Francia nada más casarse. Tendrán que esperar a que fallezca el padre de Luis, el por aquel entonces rey, Luis VI de Francia. Este hombre tampoco durará demasiado tiempo, fallecerá un mes más tarde de la boda y es entonces, y no antes, cuando Leonor ascenderá al trono como reina de Francia y su marido bajo el nombre de Luis VII.
un negocio redondo, de no ser porque la relación entre ellos ya comenzó siendo extraña. Extraña porque al principio se querían mucho. Luis estaba muy enamorado de Leonor, y Leonor mostraba cierto interés en el muchacho, pero pronto su relación se volvió lo que podríamos considerar problemática. Luis se volvió excesivamente celoso y comenzó a tener miedo de que Leonor pudiera acercarse a otros hombres de la corte, pues era una mujer atractiva, a pesar de su juventud, que Luis también era muy jovencito en aquel momento, y habría sido fácil pensar que Leonor podría haber atraído a cualquiera. Además, había personajes en la corte de aquel momento, como Bernardo de Claraval, quien estaría en cierta manera un poco en contra de las ideas de la reina o un poco en contra de la influencia que iba ganando Leonor en la corte. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué era Leonor? Pues Leonor es descrita por sus detractores como una mujer de vida licenciosa y actitud algo liberal para la época, mientras que quienes la defienden aseguran que era una mujer sencillamente con carácter y con capacidad política. La política siempre va a ir muy de la mano de lo que es Leonor, mientras que Luis, por su parte, ya os he dicho que cargaba con el prestigio y la fama de cierta divinidad que tenía su apellido y su dinastía, por lo que esa unión les convenía a ambos, y de esa unión era conveniente para los dos que naciese un hijo varón, alguien que heredase el trono de Luis, pero que también permitiese a Leonor tener cierta libertad o capacidad de maniobra en sus territorios como madre del futuro rey de Francia. Pero, por desgracia, tardaron un total de 8 años en tener a su primer hijo, que no fue un hijo, sino una niña, la princesa María. Y se sabe, se cree, que este nacimiento podría haber causado ciertas desavenencias en el matrimonio, si es que el tiempo de espera no había causado ya un poquito de mella en la relación entre ambos, además de historias de la corte que parecerían sacadas de una novela propia de trovadores de caballeros y de damas, que es algo con lo que siempre se relacionará a Leonor. Teóricamente, las historias nos cuentan que la hermana de Leonor, Petronila, habría ido con ella hasta la corte, con su esposo una vez se hubiera casado, y que allí se habría enamorado de uno de los primos de Luis, un hombre llamado Raúl I de Vernandois. Pero cuidado, porque aunque escuchéis ese primero, no es un primero de rey, es un primero de conde, porque Raúl era conde. La cuestión es que este hombre ya estaba casado con una mujer de la familia de Blois, y por tanto ya tendría su parte en lo que era el equilibrio de poderes en Francia. ¿Qué ocurre aquí? Pues que Leonor, queriendo ayudar a su hermana, convencerá a Luis para que interceda al Papa para que pueda divorciarse Raúl de su actual esposa y casarse con Petronila. Pero esto terminará generando problemas con la casa de Blois, que es la familia de la esposa de Raúl, y por añadido también generará problemas para el rey. Yo no sé si esta historia hasta qué punto es cierta, me la he encontrado en bastantes fuentes y demás, pero de alguna manera suena a que Leonor, si esto fue así y ella realmente intercedió para ayudar a su hermana, digamos que habría actuado de una forma poco práctica a nivel político o poco estratégica, o quizás todo lo contrario, pero desde luego fue un asunto que la llevó a distanciarse un poquito más de Luis, el cual cada vez era más celoso de su esposa y tenía problemas a la hora de aceptar que otros hombres se acercasen a ella. No obstante a eso, la vida siguió como debía seguir en la corte, y todo se mantuvo más o menos estable hasta que tuvieron que desplazarse. Os explico. En esta época del siglo XII estalla la Segunda Cruzada en Tierra Santa, y eso va a hacer que muchos caballeros de origen europeo, la mayoría de ellos francos, se desplacen hasta los reinos latinos de Jerusalén, a los principados de Antioquía, ciudades como Acre y demás, para intentar ayudar a que la ciudad santa no caiga en manos de los musulmanes, no caiga en manos del sultán de Egipto, Saladino. En este contexto, el rey Luis VII se va a querer desplazar también, va a querer tomar partido dentro de la cruzada, pero su esposa, que tradicionalmente se debería de haber quedado en Francia, insistió en acompañar a Luis. ¿El motivo? Leonor
era una de las principales damas dueñas de los feudos de Francia. Ella tenía Aquitania, Gascuña y Guyena. Eso era mucho territorio, era muy poderoso y esos territorios iban a aportar muchos hombres para la causa, por lo que ella era la principal interesada en ver qué ocurría durante la contienda. De manera que, en contra de los deseos de Luis, va a decidir acompañarle. Pero va a haber un problema añadido, y es que en la ciudad de Antioquía, en Tierra Santa, en la zona de lo que a día de hoy es Israel, Palestina y demás países, reside y gobierna el tío de Leonor, un hombre conocido como Raimundo de Aquitania, que estaba casado con la princesa Constanza de Aquitania. Era un caballero francés, por tanto, que se había desplazado del lugar para casarse y para tomar posesión de este reino, de este principado, de esta ciudad. Pues bien, las leyendas y las malas lenguas cuentan que entre Leonor y su tío había cierta relación que podía traspasar los límites de lo debido. Y aunque en aquella época las relaciones entre personas de la misma familia no siempre estaban penalizadas, ha habido matrimonios de primos, ha habido matrimonios entre tíos y sobrinos, ha habido matrimonios de distinto tipo. Pero es cierto que entre los dos había una diferencia de edad de más de 20 años. Y tampoco suena a la cosa más prudente el hecho de que Leonor se acercase a su tío. Pero, como leyenda, el caso es que, ocurriese en la vida real o no ocurriese, Luis VII pensaba que algo extraño había, y las crónicas cuentan que en ese viaje, en esa segunda cruzada, el matrimonio terminó por sellar su destino para siempre. Hay historias que hablan sobre cómo Luis habría maltratado a la misma Leonor en mitad de la contienda. Y luego podría haber sucedido que Leonor hubiese querido romper el matrimonio o que finalmente hubiese sido Luis quien hubiera deseado deshacerse de Leonor. De manera que cuando regresaron a Europa en el año 1151, después de que hubiese finalizado la cruzada, con todos los bandos europeos, alemanes, franceses, a veces también los armenios, los bizantinos, todos se sintieran lo bastante traicionados entre sí como para querer dejar de colaborar. Y después de que el gran aliado de Luis VII en Francia, Bernardo de Claraval, un hombre que no simpatizaba mucho con Leonor, como os he dicho, terminara sin ser capaz de promover una nueva cruzada para otra vez regresar a Tierra Santa, que por cierto Jerusalén no cayó en poder de los musulmanes hasta el año 1187, es decir, todavía le quedaban unos años, pero es cierto que el reino de Jerusalén cada vez estaba más debilitado, aunque bueno, os tengo que añadir un detalle. La segunda cruzada no hay que limitarla únicamente a Tierra Santa. Lo que pasa es que ahora mismo nos estamos focalizando en la historia de Leonor y de su marido, y ellos fueron a Jerusalén, fueron a Tierra Santa, a esta zona de tierra, a esta parte de la cruzada. Pues bien, ellos regresan a Europa y lo primero que hacen es pasar por Roma para solicitar la nulidad del matrimonio al Papa, alegando consanguinidad. Era difícil que se consiguiera esta nulidad porque Luis y Leonor ya tenían una hija en común, y pronto se cuenta que, gracias a la mediación del Papa, dejaron pasar un poco más de tiempo y tuvieron otra, a la que llamaron Adelaida en honor al nombre que tenía la madre de Luis. Pero la relación entre el matrimonio ya estaba totalmente rota y nada era capaz de impedir que consiguieran el divorcio, porque ahora la Iglesia en general no veía bien el divorcio y no lo aceptaba, pero si los reyes pueden insistir demasiado, si tienen cierto poder y si además se alega la consanguinidad, y bueno, resulta de interés para el pontífice, aunque depende del pontífice, todo hay que decirlo, no todos serán iguales, pues podía hacerse. Y Leonor terminó aceptando el divorcio, no se sabe si con más o menos alegría, a cambio de que se le permitiera tomar posesión de sus tierras, de Aquitania, de Gascuña y de Guyena. Ella podía disponer de ellas libremente como señora legítima. Luis lo aceptó, pero también le puso la condición de que iba a permanecer en la órbita del rey. ¿Esto qué significa? Pues que a grandes rasgos, sí, Leonor iba a ser la señora de facto, la gobernante y la que dirigiese en Aquitania.
y en las demás posesiones, pero tenía que mantener el respaldo a la corona, a Francia y al rey Luis. Leonor aceptó, aunque creo que no lo hizo demasiado confiada, teniendo en cuenta lo que ocurrió después, porque probablemente ese matrimonio ya llevara tiempo haciendo planes de futuro, viendo venir lo que les iba a pasar, suponiendo que se iban a divorciar. Luis pronto encontró una nueva esposa en la figura de Constanza de Castilla, hija del rey de León, con la cual tendría 2 hijas y tendría que esperar a que falleciese esta segunda esposa para casarse de nuevo y tener un heredero. A Luis le costó tener un hijo, varón, mientras que Leonor, por su parte, también buscó un caballero con el que pudiera casarse y que le diera un matrimonio provechoso. Lo que ocurre es que Leonor, en su caso, se dio mucha prisa en cumplir con esta tarea. A las 8 semanas de haberse divorciado de Luis, ya estaba casada. Pero ¿quién era el segundo marido de Leonor de Aquitania? Os puedo asegurar que su historia no os va a decepcionar, pero para que la conozcáis, os pido que sigáis escuchando. Enrique era un miembro importante de la nobleza francesa y un dolor de cabeza para el rey Luis. Como hijo de la emperatriz Matilde, digo emperatriz porque había estado casada con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico antes de conocer y casarse con el padre de Enrique, era, a su vez, hija del difunto rey de Inglaterra. Matilde tenía derechos sucesorios a ese reino por ser hija del difunto rey, pero también, como era una mujer, estos derechos se habían visto bloqueados y Matilde había perdido la posibilidad de subir al trono en favor de un primo suyo llamado Esteban, que pasaría a la historia como Esteban I de Inglaterra. Pero a través de las venas de Matilde, Enrique tenía también derechos al trono, y Enrique, a diferencia de su madre, era un varón, por lo que muy pronto Enrique se dejaría arrastrar por las luchas políticas de su madre de cara a conseguir el trono. Un último detalle sobre la madre de Enrique antes de pasar a hablar de su padre, y es para ver si así es más fácil ubicarla. ¿Vosotros habéis oído hablar de los pilares de la tierra? Pues la princesa Matilde, que aparece en esa novela, es esta emperatriz Matilde. Y el periodo histórico dentro del país que es Inglaterra sería el periodo de la anarquía, porque es un periodo donde hubo una crisis sucesoria muy grande y una guerra que se extendió hasta que Enrique acabó con ella. Pero ahora, ¿quién era el padre de Enrique? El padre de Enrique era Godofredo V de Anjou, un caballero francés que además era señor de Normandía, de Maine y de distintos territorios en Francia, como es Nantes. Ya era uno de los nobles más poderosos antes de casarse con Matilde. Precisamente se pudo casar con Matilde cuando ésta enviudó, debido a que era uno de los más poderosos. Lo particular de Godofredo a nivel personal es que además de ser un hombre miembro de la dinastía conocida como Angevina, Angevina viene de Anjou, viene del territorio de Anjou, es una palabra derivada, también es conocido como el fundador de la dinastía Plantagenet. Él no se hacía llamar a sí mismo Godofredo Plantagenet, pero sus descendientes, Enrique todavía tampoco, pero ya los nietos de Enrique sí se hicieron llamar a sí mismos Plantagenet. Y esto es importante porque la dinastía Plantagenet, como vamos a ver ahora mismo, es una de las dinastías que más tiempo estuvo en el trono de Inglaterra. Pero para entender cómo esa dinastía, cómo ese apellido Plantagenet llegó a instaurarse de forma oficial en el trono inglés, hay que conocer la historia de Enrique y también la de Leonor por extensión. Por ahora creo que os bastará con saber que Matilde y Godofredo estaban dispuestos a apoyar a su hijo mayor, Enrique, en la carrera hasta el trono inglés, pero había un problema, y es que Esteban I, el primo de Matilde y tío de Enrique, era un hombre muy rico y que contaba con el apoyo de muchos grandes hombres franceses, por lo que todos los ataques que hacía la familia, que financiaba la familia de Godofredo y de Matilde contra su gobierno, contra su persona y contra su territorio, eran superados de forma más o menos rápida,
aunque el desgaste para ambos bandos terminó resultando muy evidente. Y es que no es para menos, por eso a este periodo se le conoce como la anarquía y se extiende durante prácticamente 20 años, desde 1135, cuando Enrique era muy pequeño, hasta 1153, cuando Enrique ya es un hombre. Enrique entra de forma efectiva en este conflicto, en esta guerra, cuando tiene 14 años, en el año 1147. En ese momento, él dirige su primera campaña en contra de Esteban, pero es repelida, es decir, Enrique pierde enseguida, pero luego volverá a intentarlo otra vez, unos años más tarde, y volvió a fracasar. Tardó un poco en intentarlo una tercera vez. Necesitaba algo, necesitaba una ayuda extra para conseguirlo. Pero también, en mitad de su preparación, hubo un problema añadido, y es que su padre Godofredo falleció en el año 1151. Y repito, año 1151, cuando Luis y Leonor estaban regresando desde Tierra Santa, desde la Segunda Cruzada, a Francia, y estaban ya comenzando los procesos de divorcio, el padre de Enrique moría y dejó estipulado en su testamento que aunque Enrique, como hijo mayor, fuese a recibir todos los territorios en herencia, es decir, la Normandía, Anjou, Nantes y Maine, su hermano pequeño, que también se llamaba Godofredo, pero para distinguirlo de su padre, Godofredo VI, tendría la posibilidad de quedarse con el ancestral condado de Anjou. Y digo ancestral porque ese condado, a la hora de la verdad, era la piedra angular de la familia angevina. Su propio nombre decía que venían de Anjou. Era algo que formaba parte de su identidad. Pero para que el hermano de Enrique pudiera quedarse con ese premio tan jugoso y tan importante, incluso el propio rey de Francia, Luis VII, ansiaba retomar el control que antiguamente había tenido los reyes sobre Anjou, pero que lo habían perdido con el tiempo. Godofredo tenía que ayudar a Enrique a alcanzar a hacerse con el trono inglés. Pero como os decía, Luis va a querer también quedarse con Anjou, puesto que antiguamente los reyes habían tenido un papel importante a la hora de dirigir el condado, que sin embargo se había ido perdiendo con el tiempo, con la conclusión actual de que Luis sencillamente miraba a Enrique y a su hermano Godofredo y veía en ellos a dos problemas que tenía que quitarse de encima. Y tal vez en parte por eso pretendía que Leonor, a pesar de que se divorciara de él, permaneciese en cierta manera en el entorno de su órbita, que permaneciese de su parte. Lo que Luis no tuvo en cuenta es que los territorios de Anjou, que en aquel momento estaba dirigiendo Enrique, y Poitiers, que es la ciudad donde vivía y donde había nacido Leonor y donde se había retirado tras el divorcio, son fronterizos. Podéis verlo en el mapa. Si vosotros miráis lo que es Francia, veréis que Anjou y Poitiers están muy cerca. Y que Leonor, al divorciarse, se había convertido en una mujer que todavía era joven, tenía 31 años, no superaba esa edad, todavía era fértil y, además, todavía era muy hermosa y poseía las zonas más ricas de Francia. ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues que obviamente Leonor y Enrique querrían hacer un pacto, pues si unían sus territorios lo que hacían era dividir lo que a día de hoy es Francia en dos trozos, en dos mitades, de norte a sur. Si cogían desde la Normandía que gobernaba Enrique hasta la Aquitania y la Guyena que gobernaba Leonor, se iba a crear un auténtico bloque que iba a separar, a aislar la mitad oriental de Francia, incluyendo los territorios de la monarquía, de todo el territorio occidental que llegaba hasta el mar, hasta el océano Atlántico. Y eso es muchísima cantidad de tierra, eso es muchísimo territorio en manos de dos esposos, porque Leonor y Enrique se casaron en Poitiers, como os decía, 8 semanas después de que Leonor se divorciase de Luis. Se casaron, de nuevo, en territorio que pertenecía a Leonor, en territorio de la novia. Y con ese acto, lo que ocurrió es que por primera vez en siglos, un matrimonio
un hombre, podríamos decir, porque en cierta manera lo que era de Leonor pasaba a ser de Enrique, era el propietario de la mayor parte de los territorios de Francia. Ningún rey había dominado tantas tierras francesas desde tiempos de los carolingios, y ya hacía desde el siglo XII hasta el siglo IX unos 3 siglos. Y para más Henry, si queremos añadir todavía más dificultades para Luis, por fin, en el año 1153, un año después de que se casaran Enrique y Leonor, Enrique consiguió preparar su nueva invasión para Inglaterra, una nueva invasión contra su tío Esteban. Y en este caso contaron con una ventaja, y es que Esteban acababa de quedarse viudo y su hijo había muerto, por lo que terminaron firmando un tratado, conocido como el Tratado de Gallingford, según el cual Enrique era designado heredero al trono de Inglaterra una vez muriese su tío Esteban, a cambio de que a éste se le permitiera conservar la corona hasta el fin de sus días. Como Esteban era bastante mayor, pues Enrique no vio demasiado problema en permitírselo, en darle ese gusto, ya que a fin de cuentas era el legítimo heredero y por fin se había reconocido su derecho. Para Luis eso era un problema muy grande, porque ahora encima tenía al rey de un reino enemigo, de un reino rival, teniendo la mayor parte de territorios de su propio país. Y eso ya era mucho, eso era un rival enorme. Más todavía, si añadimos que Enrique, una vez consigue el trono, no va a cumplir con el testamento de su padre y no le va a entregar el condado de Anjou a su hermano menor. En un inicio, se lo entregará, sí, por eso Godofredo, el hermano de Enrique, es conocido como Godofredo VI, pero Godofredo morirá a los pocos años, por lo que Anjou regresará a manos de Enrique sin ningún tipo de problema y por fin, todo lo que unieron, lo que aportaron al matrimonio Enrique y Leonor formará un único bloque, que será conocido por la historia como el Imperio Angevino. Angevino porque Enrique seguía siendo un angevino, aunque ya el apodo de Plantagenet se iba imponiendo. Pero Leonor, ahí en esa unión, no era un objeto decorativo, pues sus tierras eran bastante más ricas, o no que fuesen bastante más ricas, sino que tenían una riqueza que era notoria, que era reconocida y que tenía un prestigio enorme. La Guyena, Aquitania y Gascuña eran territorios muy importantes y muy extensos de todo lo que era Francia. Y Leonor pudo seguir manteniendo todo lo que era su prestigio y su capacidad para dirigirlas como la mujer dirigente que era. Más todavía cuando consiguió por fin, con Enrique sí que lo consiguió, tener hijos. Se dice que Enrique era muy atractivo, pelirrojo, de ojos profundos, mirada penetrante, un hombre enérgico, un hombre dispuesto a ir a la guerra, pero también un hombre que, aunque intentó hacer reformas en Inglaterra cuando por fin se convirtió en rey, y aunque intentó llevar una política exterior e interior que se encaminara a estabilizar y afianzar el nuevo imperio angevino, también se dice que era algo impulsivo, mientras Leonor era mucho más calculadora. La atracción entre ellos fue evidente, y es evidente, porque en los años siguientes Leonor y Enrique no pararon de tener hijos, un total de 8 niños, 5 varones y 3 niñas, en medio de un mundo donde la vida era muy dura para la mayoría y la mortalidad infantil era algo muy extendido. Los niños se llamaban Guillermo, que sería príncipe de Inglaterra y conde de Poitiers, pero que moriría muy joven; Enrique, conocido como Enrique el Joven; Matilde, princesa de Inglaterra y duquesa consorte de Sajonia; Ricardo, sobre el que os voy a hablar enseguida; Godofredo, príncipe de Inglaterra y duque de la Bretaña; Leonor, condesa de Gascuña y reina consorte de Castilla, porque se casaría con Alfonso VIII de Castilla, y esto sí que es muy importante, este dato guardáoslo; Juana, reina consorte de Sicilia y Nápoles; y Juan. Me ahorro deciros los apodos de Ricardo y Juan, aunque creo que ya podéis saber cuáles son, porque es que si os lo digo vais a pensar
en una leyenda muy conocida. Entonces prefiero que lo vayáis viendo ahora, aunque seguro que ya lo conocéis. Pero bueno, dejadme ser feliz contándoos historias. Tal y como Leonor sabía, tener la lealtad de sus hijos iba a entregarle un poder muy grande, mucho más de lo que cabría esperar o de lo que pensaríamos a día de hoy. Se sabe que Enrique nunca fue un marido fiel y tuvo amantes durante el matrimonio, algo que fue molestando a Leonor a medida que pasaba el tiempo y ella iba dando a luz a los niños, a cuyas vidas, sin embargo, se aferró como madre y como reina. Pero de todas las amantes mencionadas cuando se habla de Enrique, la más famosa era Rosamunda Clifford, Rosamund Clifford, también conocida como la Bella Rosamunda. Hay cuadros que se han hecho de ella en distintas épocas, por si queréis verlos. Cuenta la historia que la relación entre Rosamunda y Enrique llegó a ser tan escandalosa y a ser tan evidente que ella le acompañó en algunas campañas militares y que también permaneció mucho tiempo en el castillo de Woodstock, en Inglaterra, el lugar donde Leonor a veces pasaba temporadas como reina que era. La historia dice, sin embargo, que Leonor se negó a dar a luz allí a su último hijo porque Rosamunda también estaba en el castillo y que no tenía ninguna necesidad de cruzarse con ella o de celebrar el nacimiento de su hijo con la amante de su marido. Y esta negativa de Leonor no habría sido tan extraña si tenemos en cuenta que los reyes de Inglaterra, en esta época concreta, sobre todo los primeros Plantagenet, a fin de cuentas eran originarios de Francia. Realmente, en la familia de Enrique, la única que era inglesa de nacimiento era su madre Matilde. Los demás, para empezar, no estaban del todo familiarizados con el inglés, como podría estarlo un nativo. Para seguir, el idioma que solían preferir eran las lenguas francas, las lenguas que se hablaban en Francia. Y para continuar, en esta época del Imperio Angevino, en esta primera fase, los territorios que más importaban tanto a los Plantagenet como a Leonor en particular eran los franceses, porque eran los más ricos, porque eran los más poblados, porque eran los que más historia tenían para ellos a nivel personal, porque todos habían nacido en Francia. Y eso hacía que, aunque sí, Enrique y Leonor pasaron épocas en Inglaterra y no pocas, la mayoría de los hijos de ese matrimonio nacieron en Inglaterra, tampoco es ningún secreto que Leonor seguía manteniendo cierto contacto con su Aquitania natal desde siempre y que mantuvo, en determinadas épocas de su vida, una corte allí en Poitiers. De manera que, si es cierta la historia de que Leonor no quiso dar a luz a su último hijo en el castillo de Woodstock, tampoco hay que pensarlo como que ella podría haber hecho algún tipo de feo o algún tipo de ofensa hacia los ingleses, ni a sus cortes, más que nada porque primero la corte se podía mover en aquella época y segundo porque Leonor, al igual que su marido, era francesa y lo importante para ellos era Francia. Inglaterra también les importaba, por supuesto, pero en una menor medida. Por lo que si te tienes que mover de un castillo a otro, pues te mueves y no tiene la misma ceremonia o el mismo significado que si Leonor hubiese dado a luz en Anjou o en Poitiers. Pero ahora, si os parece, vamos a retomar. Pongamos que los años van pasando y que Enrique se llega a alejar de Rosamunda, de su amante, la cual comenzó a alejarse y se dice que llegó a entrar en un convento, aunque al respecto de esto es más que posible que Enrique siguiera visitándola en esta época hasta que Rosamunda muere en el año 1173. Lo interesante es que para ese momento Enrique ya tiene más de 40 años y entre sus prioridades comienza a estar la de dividir la inmensa herencia que tenía entre sus hijos varones, de forma que el imperio que había formado junto a Leonor no se viniera abajo, justamente cuando acababa de nacer. La idea era que aguantase en el tiempo y se perpetuara, pero la tradición medieval de dividir la herencia entre los hijos era algo que se practicaba en muchos reinos. En Castilla, sin ir más lejos, si habéis visto el programa del Cid, lo habréis visto. Pero los hijos más mayores de Enrique, es decir, Ricardo, Godofredo y Enrique el joven, se dice que, alentados por Leonor, no terminaron de encajar con su padre ni el tema de la sucesión ni el tema de que hay cosas extrañas en esta historia.
y se ha achacado mucho a Leonor de haber puesto a sus hijos en contra de su padre por razones que no siempre serían las más legales a nivel moral o las más correctas. Pero la historia nos dice que de forma oficial ellos se alzaron contra Enrique en una revuelta a la que también se sumaría la propia reina y el exesposo de la reina, el rey Luis VII de Francia. Pero Luis se uniría por motivos distintos de los hijos de Enrique y de los que tenía Leonor. Enrique, sencillamente como rey extranjero y rival de Enrique, vio una buena ocasión para debilitar a su enemigo y para demostrar que los reyes de Francia eran capaces de enfrentarse a los ingleses. Pero la cultura popular ha seguido achacando una y otra vez el hecho de que los hijos de Enrique se alzaran contra él al resentimiento que Leonor podía tener hacia su esposo y al hecho de que veía una capacidad de gobernar mucho mayor en sus hijos que en su marido. Pero fuere como fuere, el caso es que Enrique logró sobreponerse a sus hijos y aplastar la revuelta, deteniendo a su esposa, Leonor, y encerrándola primero en el castillo de Chinon, en Francia, y después en Salisbury, en Inglaterra, hasta su propia muerte, es decir, hasta que el propio Enrique falleció. No permitió que Leonor saliera de sus encierros, que tampoco eran unos encierros como los clásicos de las películas donde se encadena una persona y se la mete en una mazmorra. Leonor seguía siendo la reina y una dama, por lo que Leonor se dedicó a tener sus propias cortes, sus damas, se dice que a sus hijas seguían viéndola. Tenía una vida más o menos aceptable, mejor desde luego que la de la mayoría de los prisioneros de la época. Pero como os digo, cuando fallece Enrique en el año 1189, sube al trono su hijo Ricardo, que ahora sí, Ricardo Corazón de León o Ricardo I de Inglaterra. Tal vez el apodo de Corazón de León os suene más a los que conozcáis la historia de Robin Hood y que hayáis oído alguna vez en las innumerables versiones que se han hecho del cuento, ese grito de guerra que diría «¡Viva el rey Ricardo!». Pues Ricardo lo primero que hará nada más llegar al trono será liberar a su madre y buscar su consejo. Leonor era inteligente y Ricardo quería a su madre y sabía que era la persona con más experiencia para seguir gobernando y para ayudarle en la tarea que tenía por delante, porque Ricardo tenía sus propios proyectos ahora que era rey. Para ser sinceros, Ricardo era el cuarto hijo de Leonor. Lo que ocurre es que por delante suyo estaba la princesa Matilde, Guillermo, que murió muy pronto, murió en la infancia, y Enrique, el joven, que aunque no llegó a ser rey, sí que pasó toda la infancia y adolescencia siendo considerado el heredero al trono y siendo asociado por su padre Enrique a la corona en el año 1170. Esto es 3 años antes de que Enrique, Ricardo y su hermano Godofredo se alzaran en contra de su padre. Cuando digo que Enrique, el hermano de Ricardo, Enrique el joven, había sido asociado por su padre, por Enrique el viejo vamos a decirle, lo digo de forma literal, porque ya era una práctica que venía desde los emperadores romanos. A veces, si el rey lo deseaba o lo consideraba oportuno, se podía decidir que uno de sus herederos fuera asociado a la corona con él, para que de alguna manera fuesen reyes a la vez, para que quedase ya claro quién era el heredero elegido o para que también fuese tomando posesión del cargo antes de que falleciera el padre o el que le hubiese ascendido a esa categoría. Pero como os digo, Enrique el joven murió antes de que su padre, el rey Enrique, el esposo de Leonor, muriese. De esta manera se produjo el milagro de que Ricardo era el heredero a la corona y la mejor baza al mismo tiempo de la reina Leonor para regresar al terreno político una vez que su odioso marido hubiera muerto. Y Leonor, finalmente, como os he dicho, regresó nada más que Ricardo subió al trono, y lo hizo por todo lo alto, pues justamente Ricardo, al convertirse en rey, había acordado junto al nuevo rey de Francia, Felipe II, el hijo de Luis,
que también era exmarido de Leonor, acudir juntos a combatir a la Tercera Cruzada, de manera que se producía una situación en la que una especie de dos hermanastros rivales, reyes de reinos rivales, iban a acudir a Tierra Santa para reconquistar Jerusalén a los musulmanes, concretamente al sultán de Egipto, Saladino, el cual finalmente se había impuesto, se había posicionado como superior sobre los reyes francos que gobernaban en los reinos latinos de Tierra Santa. Para que me entendáis, reinos latinos de Tierra Santa, reinos en esa zona del mundo gobernados por nobles y familias de origen franco o germánico, principalmente franco. Y ahora el Papa había visto conveniente proclamar una nueva cruzada y esperaba que se uniesen todos los reyes cristianos, y se unieron la mayoría, o por lo menos los más importantes. En este caso se unieron Ricardo, se unió Felipe de Francia, Felipe II de Francia, se unió Federico II Barbarroja, de la dinastía de los Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y mientras que ellos se marchaban, Ricardo dejó los territorios franceses e Inglaterra en manos de dos de sus personas más leales, uno de ellos, el canciller Longchamp, el cual sabía hablar inglés porque era natural del reino, y por otra parte, su madre, Leonor de Aquitania, la legítima reina madre y la mujer ahora más poderosa del reino después del rey. Porque Ricardo sí se había casado con la princesa Berenguela de Navarra, la Navarra francesa, pero no había tenido hijos con ella y el matrimonio solo acababa de producirse cuando Ricardo se marchó, de manera que Berenguela no tenía todavía ni la mitad de experiencia ni la mitad de capacidad para desenvolverse en estos ambientes que tenía Leonor, que había sido reina durante fácilmente 35 años, por lo que Leonor permaneció haciendo actividades de regencia y se mantuvo al frente del imperio durante mucho tiempo, pues aunque Ricardo gobernaría 10 años en total, se dice y se le critica que únicamente pasó 6 meses en suelo inglés. Y es muy curioso esto, porque cuando pensamos en el rey Ricardo de Robin Hood, pensamos en un rey totalmente inglés, y no, era hijo de franceses y él mismo seguía considerando a los territorios franceses como los más importantes. Pero esta ausencia del rey en suelo inglés no es lo único que se le critica a Ricardo, pues también se suele decir que buena parte del dinero que se recaudó en aquel tiempo fue para la cruzada, fue para financiar el viaje y la conquista, un intento de reconquistar Jerusalén que caería en saco roto y que dejaría a los europeos en ridículo. Si la Segunda Cruzada los había dejado desconfiando unos de otros, pero todavía manteniendo el reino de Jerusalén más o menos intacto, pues ahora habían quedado en total ridículo y habían sido derrotados por Saladino. Para empezar, el emperador Federico Barbarroja murió al caerse del caballo, y el rey Enrique de Francia regresó humillado, mientras que Ricardo tuvo sus propias dificultades para salir de Tierra Santa. Mientras tanto, en Inglaterra, su hermano pequeño, el último hijo de Leonor, Juan, ahora ya os puedo decir su apodo, Juan sin tierra, el antagonista de la historia de Robin Hood junto al sheriff de Nottingham, trataba de conspirar en contra de su madre Leonor para quedarse con el poder y así también poder deshacerse de su hermano, buscaba usurparle el trono. Pero Leonor, que no era tonta, se desesperaba al tener que ocuparse de la gestión de los reinos, mientras que su hijo pequeño se ocupaba de intentar conspirar a sus espaldas y su hijo predilecto, el rey, estaba fuera todo el tiempo y hasta cierto punto estaba en terreno desconocido. No siempre se sabía dónde estaba. En aquella época no existían los móviles, no podían localizarlos, no podía hablar con ellos. Podían pasar semanas o meses hasta que llegaba una carta o algo, si tenían que pedir el consentimiento del rey para lo que fuera. Pero finalmente el regreso de Ricardo a Inglaterra se podía complicar mucho más, muchísimo más. Realmente Ricardo estuvo fuera 1 año, año y medio, poco más. Pero ¿qué ocurre? Cuando Ricardo estaba regresando, cuando se encontraba en los alrededores de Viena, fue detenido
y llevado a prisión por orden de Leopoldo V de Austria. Y sé que decir Austria puede sonar a algo imperial, pero en esta época todavía no. En esta época únicamente son condes de Austria. Todavía no son emperadores. Poco después de la Navidad de 1192. La acusación que pendía sobre Ricardo era grave. Se le culpaba de haber arreglado el asesinato de su primo, Conrado de Monferrato. En un intento por pasar desapercibido, Ricardo y su escolta se dice que se disfrazaron de peregrinos de condición humilde, aunque algunos nobles que se cruzaron en su camino rápidamente los reconocieron, quizás por el lujo del anillo que lucía o por la particular afición que tenía Ricardo a pedir que les sirvieran pollo asado para comer, un plato que en aquella época era considerado como un manjar que pocas veces podía tomar la gente de clase baja. Después de su arresto, Ricardo fue presentado ante el nuevo emperador Enrique VI de Alemania, quien lo mantuvo preso en Dürnstein. Los más partidarios de la teoría literaria, la teoría de que Leonor y Ricardo eran dos enamorados de la poesía, de la troballa y de las historias del amor cortés, aseguran que Ricardo aprovechó su encierro para escribir una canción en francés occitano llamada Je nous reprise, una canción que expresaría un profundo sufrimiento al sentirse abandonado por el mismísimo Dios. Pero si Ricardo fue abandonado por Dios, quien no le abandonó desde luego fue su madre. Seamos sinceros, la libertad de Ricardo no era algo que interesase a la mayoría. Enrique II de Francia prefería mantenerlo en prisión, ya que su problemático hermano pequeño Juan parecía ser la opción más conveniente para sus intereses, para los intereses de Francia, que no para los ingleses. Si Juan resultaba ser un mal rey y Leonor parece ser estaba convencida de que su hijo pequeño iba a ser un mal rey, si llegaba a gobernar, eso haría que los franceses pudiesen tener vía libre de conquistarles territorios al imperio angevino. Y para colmo, el papado, en manos de Celestino III, también mantenía distancias, rechazando cualquier intervención en el asunto de la detención del rey de Francia. De manera que Leonor de Aquitania se vio sola para conseguir defender a su hijo, porque ni siquiera podía contar con su otro hijo. Juan no iba a ayudar a Ricardo, y la mayoría de los hijos de Leonor, que estaban en sus propias tierras, con sus propias familias, tampoco podían ocuparse del asunto. Así, Leonor desplegó una incansable lucha para liberar a Ricardo, haciendo todo lo posible para reunir la cantidad que le pedían a cambio de entregarlo, una cantidad cercana a los 100.000 marcos, se cuenta. La operación implicó cobrar elevadas sumas de impuestos tanto a la Iglesia como a los nobles, confiscando los tesoros de oro y plata de los templos y obteniendo fondos a través de compensaciones por servicios militares no realizados. Se cobraron todo tipo de impuestos y de tributos especiales y se dice que el monto llegó a ser una cifra bastante similar a la que Saladino, ya que hablamos de cruzadas, habría exigido a los francos para liberar Jerusalén. Como no le pagaron, pues Saladino se quedó con la ciudad. O eso es lo que cuentan algunas leyendas. Mientras que Leonor hacía todo esto, los hermanos de Ricardo y el rey de Francia también trataron de sacar provecho de la situación y adelantarse a Leonor. En base a esto, Juan y el rey de Francia, Felipe, se dice que llegaron a ofrecer 80.000 marcos al emperador Enrique para que éste mantuviese prisionero a Ricardo, hasta el año 1194. El emperador rechazó la propuesta en un principio, pero luego la aceptó con la condición de que no fuesen 80.000 marcos, sino prácticamente el doble de lo que le querían dar. Finalmente, con todo, Ricardo por fin fue liberado gracias a la intervención de su madre y pudo regresar a casa sano y salvo. En ese momento, Leonor, que ya contaba con cerca de 70 años, decidió que era el momento de retirarse a Francia, a la abadía de Fontevraud, en Anjou, tierras de su difunto esposo Enrique, y cerca de donde ella había estado presa, en Chinon, también en un lugar que quedaba relativamente cerca,
de su Aquitania natal, relativamente cerca porque tengamos en cuenta las distancias y que Leonor ya era una anciana, aunque una anciana bastante hermosa. Si nos tenemos que ceñir a lo que se cuenta, a lo que se rumorea, se dice que Leonor en esta etapa de su vida aún conservaba todo el pelo, la mayor parte de sus dientes y una silueta fina como la que siempre la había caracterizado. Pero estaba cansada de todos los trotes a los que se había visto sometida y de la tensión que había implicado para ella tener que liberar a su hijo, luchando contra su propio hijo pequeño. Pero no estaba demasiado cansada. Digamos que ese retiro fue un primer intento o unas primeras vacaciones, pues en menos de 10 años Leonor tendría que regresar al terreno político para defender al imperio angevino y por tanto la corona que había sido de su difunto esposo y que ahora era de sus hijos. El proyecto que juntos habían formado es lo que tenía que defender Leonor, pero, por desgracia para ella, ya no iba a poder defender esa corona para que la mantuviese Ricardo, su adorado hijo. Ricardo murió en el año 1199, dejando la corona en manos de su odioso hermano Juan sin Tierra. El motivo de esto es sencillo: Ricardo no tuvo hijos con su esposa Berenguela de Navarra, y ahora Leonor, por este suceso, se vio obligada a defender su hogar, sus tierras y las tierras de Enrique, de su difunto marido, para que su hijo más pequeño e incapaz pudiera dirigirlas y llevarlas a algún buen puerto que no causara la destrucción de todo lo que conocían. La cuestión es que el repudiado Juan sin Tierra, y digo repudiado porque en cierta manera es considerado por parte de la historia y especialmente por la cultura popular como un villano, ya empezó mal, pues por si fuera poco, no solo su madre no lo tomaba en serio, sino que también los demás reyes de la zona, es decir, Felipe II de Francia, tampoco lo tomaban en serio. Todos sabían de su debilidad y pronto, en cuanto subió al trono, Felipe preparó un ejército para amenazar los territorios de Normandía, que habían sido de su padre el difunto rey Enrique, y Aquitania, el territorio principal de la familia de Leonor. La reina madre, por lo menos, como mínimo para defender Aquitania y su integridad territorial, no dudó en intervenir y en contribuir a que se firmara la paz entre los dos reyes, una paz que llegó al año siguiente, en Gaulet, en el año 1200, nada más estrenar el siglo XIII. En esta paz de Gaulet, Leonor actuó como embajadora, o como lo más parecido a una mujer de Estado. Y es que este tratado reconocía que por una parte Felipe, el rey Felipe de Francia, el rey Capeto, se quedaría con el condado de Évreux, pero dejaría a Juan, al rey inglés, al rey de la familia angevina o Plantagenet, sus derechos sobre la Bretaña, que también habían pertenecido a su hermano antes que a él. Por supuesto, el tratado tenía más apartados, pero estos son los principales. Y además, todo el tratado, y aquí es donde viene la principal aportación de Leonor, iba a quedar sellado por un matrimonio entre el hijo del rey Felipe de Francia, el futuro Luis VIII, a los reyes franceses les encantaba llamarse Luis, con una de las nietas de Leonor, hija del matrimonio formado por la hija mayor de Leonor, también llamada Leonor, junto con el rey de Castilla, Alfonso VIII. Es decir, la clave para la paz entre ingleses y franceses iba a ser una infanta castellana. Y es aquí cuando Leonor, con casi 80 años, aún tuvo fuerzas para desplazarse hasta Castilla para conocer a todas las hijas de la familia real, a todas sus nietas, y elegir de entre ellas a una, la más adecuada, para llevársela con ella de vuelta a Francia, con el fin de que se casara con el príncipe heredero de Francia. Y no es que hubiese pocas nietas para elegir, siendo sincera, había muchas niñas en esa familia. El matrimonio entre la hija de Leonor y el rey castellano fue muy abundante en hijos, pero de entre todos, la elegida fue Blanca, una niña que llegaría a ser madre del rey Luis IX de Francia o San Luis,
que no es ni más ni menos que uno de los reyes más famosos de Francia, de la Francia medieval. Pero eso lo vamos a dejar aparte, simplemente lo decía para que sepáis que la nieta de Leonor era una mujer de armas tomar como su abuela. Es sabido que Blanca de Castilla, la muchachita, demostró una habilidad política similar a la de su abuela, pero, por desgracia, no se sabe qué llegaron a decirse Leonor y Blanca durante el viaje de Castilla a Francia, que duró bastante tiempo, por lo que tuvieron tiempo de hablar, debieron de ser capaces de conocerse. Y sí, digo conocerse porque no se habían visto nunca y no volvieron a verse después de ese viaje. Así eran las familias reales en la Edad Media. A menudo los separaban kilómetros de tierra, y cuando casaban a una hija, los padres no volvían a verla, jamás. Es lo normal que ocurría. La cuestión es que una vez concluidos los acuerdos de paz y pacificado el inestable reinado de su hijo Juan, al que todavía, por cierto, le quedaban 16 años de gobierno por delante, Leonor decidió que ahora sí era el momento de retirarse de forma definitiva a Anjou, donde permaneció tranquilamente pasando sus últimos años hasta que murió en el año 1204, cuando su corazón sencillamente no pudo más y dejó de latir. Leonor murió siendo una anciana tranquila en su cama, hasta cierto punto satisfecha con todo lo que había logrado en la vida. Pero con ella murió una época, pues Leonor fue reina de Francia durante 15 años y reina de Inglaterra durante 35. Fue una noble feudal y se cuenta que una mecenas de la literatura, aunque a este respecto no faltan los que señalan que la mujer de la familia, la hija de Leonor, que de verdad cumplió esa misión de mecenas, fue la primera hija que había tenido con su primer esposo Luis VII de Francia, una princesa llamada María de Champaña. Esa niña protegió al poeta Chrétien de Troyes en su corte. Chrétien de Troyes, no sé si lo he dicho bien, uno de los autores principales, un autor fundamental para todos los que somos fans de la materia de Bretaña y de la leyenda artúrica. Pero sea como sea, y a pesar de que su hijo Juan celebró la muerte de Leonor, celebró haberse librado por fin del tiránico brazo de su madre, pronto la echó de menos, pues todos los pactos que Leonor había contribuido a firmar, ese viaje a Castilla para encontrar una princesa que salvara la situación y se casara con el príncipe francés, cayó en saco roto. El imperio angevino de Leonor y su esposo Enrique cayó en desgracia y colapsó en el mismo momento en el que Leonor murió, pues el rey Felipe II de Francia se lanzó finalmente a conquistar Normandía y buena parte de Aquitania. Y lo hizo. Se quedó con esas tierras, partió el imperio angevino en dos y dejó que se desangrara por sí solo. Ya solo quedaba esperar. En teoría, el pacto, la paz de Goulet, no sirvió para nada, pues lo que se quería evitar terminó ocurriendo. Y Juan tampoco lo puso fácil, pues entre otros sucesos bastante poco afortunados, cometió el error de enemistarse con hombres franceses muy ricos que necesitaba a su lado si quería conseguir financiar un ejército o por lo menos plantar cara al rey de Francia. En definitiva, la muerte de Leonor fue el principio del fin del dominio de los Plantagenet en el continente, en Francia, el inicio de su estabilidad en el trono francés, pues se quedaron allí hasta el siglo XV, cuando la Guerra de las Rosas los empujó a apartarse de la corona, dejando paso a la dinastía de los Tudor, la dinastía de Enrique VIII, y provocando también el primer envite, el primer intento de la monarquía francesa de los Capeto, que esa era la dinastía de todos los reyes de Francia que os he ido diciendo en este programa, creciera y se expandiese, en un proceso que duraría siglos, pero que finalmente les llevaría a tener todo el reino de Francia en sus manos, bajo su gobierno, bajo su control, bajo su jurisdicción. Fue el inicio del fin, del declive, del feudalismo tradicional. Pero ahora, ¿queréis saber qué es lo más gracioso de todo esto? Pues que si bien Luis VII no lo hubiera deseado en su vida, al final
Quienes se quedaron con Normandía, Aquitania y la corona de Francia fueron su nieto, Luis VIII, y Blanca de Castilla, nieta de su exesposa Leonor de Aquitania y de su mayor rival Enrique Plantagenet, Enrique de Inglaterra. Y lo que es todavía más gracioso es que Blanca de Castilla llegó a ser una regente de mucho poder, muy querida por el pueblo y muy querida por su hijo, el rey francés San Luis. Por lo que al final, y después de todo este embrollo, Leonor supo hacer que su sangre, sus herederos, su dinastía, no solo no cayesen en el olvido ni en el bando equivocado, sino que se quedaran gobernando para siempre, o por lo menos durante muchos siglos, en Francia y en Inglaterra. Toda una dama que dejó su rastro, su huella y su sangre en las dos familias más poderosas de la Edad Media. Y con esto creo que podemos ir cerrando el programa sobre Leonor de Aquitania. Me ha encantado contaros la historia de esta reina. Yo espero de verdad que os haya encantado. A los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y como siempre, ya sabéis que me tenéis aquí para lo que queráis. Podéis escribirme, podéis comentarme cosas. Si me he equivocado en alguna cosa, podéis decírmelo. O si tenéis alguna curiosidad o queréis debatir, podemos hacerlo tranquilamente. Yo procuro ir respondiéndoos poco a poco, disculpadme si a veces tardo un poquito y disculpadme los de iVoox porque a veces me cuesta responderos, pero me apunto a todas vuestras peticiones, ¿eh? Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.